Tú sabes. Como todos los días, un saludo especial para ti. Como todos los días, un buen deseo. Como todos los días, gracias por estar ahí. Como todos los días, un invitado. Como todos los días, un tema para reflexionar. Y como todos los días, apertura en tu corazón para que podamos hoy aprender algo sin mayores pretensiones, en la sencillez de una conversación, en la sencillez de un diálogo. Está conmigo Vicky Vives Garcerneros. Vivi, Padre, qué gusto verte. lo mismo te Tenía digo. rato no te veía, Vives. Mucho, mucho. Hace unas horas, pues. Sí. Vives, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que quiero trabajarlo contigo, primero por tu ejercicio docente constante en la Universidad del Norte, pero además por tu cercanía en el trabajo con muchos jóvenes en el Minuto de Dios donde estás. Hoy me encuentro con que sigue siendo un problema muy serio el tema de definir qué estudiar, el tema de definir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Me encuentro con que en las aulas de clases de las universidades, en los primeros semestres, hay mucho muchacho a veces desencantado, a veces medio frustrado, a veces confundido, porque la decisión inicial no ha sido la correcta. Es decir, ellos, aunque tomaron la decisión de estudiar comunicación, definitivamente no es para lo que están hechos y no es. ¿Te has encontrado ese problema? Sí, padre, muchas veces, mire, es que educamos con los paradigmas con que fuimos educados. Correcto. Y desconocemos los cambios que ha tenido el mundo en el momento actual. En el actual de cuando usted fue joven, en el actual de cuando yo fui joven, en el actual de hoy. Y los padres le aplican de una manera inconsciente a los hijos el criterio de tienes que estudiar una carrera que te dé dinero. Tienes que ser lo que yo soy. De alguna manera... Hoy todavía sigue existiendo esas presiones. Sí, padre. Si no explícitas, por lo menos implícitamente. Y bueno, sigue siendo hoy un paradigma aplicado, porque es que tienes que estudiar. Uno se hace mayor y entiende el criterio del padre de uno que le decía, es que tienes que hacer algo que valga la pena, que produzca dinero. Y si en la casa de uno ha faltado el dinero, con más razón, esa teoría se impone. Entonces el pelado muchas veces sale muy joven, entran hoy día al colegio de niños de 1 año, 2 años, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, el niño entra al colegio desde chiquitico, cursa la primaria y el bachillerato muy niño, sale a enfrentarse al mundo de la academia sin tener las herramientas para saber si lo que quiere es estudiar derecho, o comunicación o administración. Yo tengo un papá cerca que le dijo al hijo, estudia administración, que eso te sirve para todo, y después entonces estudia lo que quieras. Si usted lo mira desde el lado del papá es un criterio sano, pero hay que ver si para el pelado... Mira que yo estoy mirando estadísticas y se dice que el 70% de los estudiantes en el país van a la universidad o están en la universidad, lo hacen sin una adecuada orientación vocacional. Porque en el fondo el tema es de vocación. La única manera que a ti no te aburra lo que hagas es que te guste hacerlo. Indudablemente. Entonces, el tema es de vocación. Pero ¿sabe uno a los 16 años cuál es su vocación? Es mi pregunta más frecuente por estos días. En algunos casos debiera saberlo, en otros es muy difícil. Yo pienso que a los 16... Usted a los 16 años sabía que quería ser periodista. No me diga que no. Sí, padre, pero era otra generación. Era otra generación. Era Usted otra... a los 16 años, de hecho, creo que ya estaba escribiendo alguna cosa. Sí, ya había empezado a incursionar en el Nacional, hoy desaparecido. Hoy desaparecido, sí. Ya había comenzado a trabajar ahí y ya estaba de alguna manera clara en su visión de que usted iba a ser periodista, de que seguramente iba a hacer muchas cosas en la vida, pero que no iba a dejar de ser periodista. Indudablemente, indudablemente. Pero yo tenía unos papás que no tienen hoy día todos los muchachos. Yo tenía unos papás que entendían esa posibilidad de que uno debía hacer lo que quería en la vida. Y nunca me cortaron las alas. Siempre me dejaron experimentar. Porque fíjese, yo estuve por Bellas Artes antes de empezar a ser periodista. Usted dibujaba al principio, hacía caricaturas, por ahí arrancaba, ¿no? Sí, por ahí cositas, pero ya cuando me enfrenté con gente que sí era talentosa, que sí hacía un trabajo artístico interesante, me di cuenta de que yo no era para eso. Yo no era para eso.
En cambio, escribir se me hacía muy fácil y cuando yo empecé a incursionar en la prensa, no exigían los niveles académicos de hoy. Y me fue... Exigían talento, dedicación, ganas, ganas. ganas, porque eso sí siempre se lo han exigido a uno en el medio, ganas, y las ganas me permitieron entrar, aprender desde los talleres vea, cuando yo empecé a ser periodista, era plomo. O sea, se vaciaba en plomo los textos y podía ocurrir fácilmente que el principio quedara en el final, ¿o yo? Bueno, doña Vicky Vives, normalmente los alumnos, por cuál carrera eligen? Normalmente eligen por la que tiene prestigio y por la que da plata. Son como las dos razones fundamentales. Una, la que tiene prestigio y la que da plata. Mire, por ejemplo, que a mí el tema hoy en la comunicación me llama la atención, que una especialización que poca importancia tenía en mi época de estudiante, que era la comunicación organizacional, hoy en día es muy apetecida. Y la mejor remunerada. Seguramente. O sea que en aquella época pensábamos más o en periodistas o en producción. Eran como las dos líneas. Las dos líneas. Cuando hablamos de producción hablamos de este trabajo que ellos hacen, ¿verdad? O el de trabajo de dirigir un medio, de estas cosas. O escribir y ser periodista. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, en el campo en el que yo me desempeño, que es el campo de la comunicación, hoy hay una fuerte opción por la comunicación organizacional. Y bueno, que yo digo está bien, es decir, no la estoy criticando, me parece muy buena. Conozco muy buenos organizadores, comunicadores organizacionales. Mire, se llamaba Relaciones Públicas cuando yo era pero tenía una connotación... un poco artificial, diría yo. Sí, era como hacer lobby, y en este país, en nuestra cultura, eso no está bien visto. Eso era como muy superficial. Hoy las empresas tienen una responsabilidad social, les obliga a mantener una imagen frente al tema, tienen un compromiso con la ciudad en la que se están lucrando. Entonces, pues el lado organizacional ha ido cogiendo más cuerpo y le digo, en este momento es tan apetecida porque es muy bien remunerada. Y mire que ahí tenemos de la mano de eso que hablamos de qué voy a escoger para estudiar. Dicho sea de paso, aquí en nuestra región Caribe, y esto es opinión mía, personal, el tema de remuneración a comunicación no es bueno, ¿eh? No, en todos los... O sea, si usted aparta el tema de la comunicación relacional, que van a empresas y pagan bien, el resto, mira, le voy a dar una ahí entra para discutir. Vea, le voy a dar una estadística sobre ese tema. Diga bien. En Bogotá pagan el 24% más que lo que pagan en el Caribe. En el resto del país. Si le sigue Medellín con el 4%. Es decir, el 4%, en Medellín más. Le pagan a uno el 4% más. Y en la costa le pagan menos. El porcentaje no lo recuerdo con exactitud, pero le voy a decir, es como el 5% menos de la escena nacional. No me extraña, sí lo he visto. Entonces la expectativa de un pelado que sale recién graduado de la universidad es, me voy a ganar el equivalente a 2 salarios mínimos. Y le doy otra. Sí. Le exigen especialización, maestría, y ya doctorado. Para mal pagar. Para mal pagar. Sí. Y postdoctorado. Ok, entonces a veces, Vicky, ahí hay una dialéctica verdadera. Es decir, no quiero ser romántico, porque a veces te siento romántica en tu posición. Estudia lo que quieras. Vicky, pero a veces estudiando lo que quiera uno no alimenta a los pelados. Pero mire... A veces estudiando lo que quiera uno no vives, porque es que, sí, estudio lo que quiera, pero de alguna manera también quiero estudiar algo que productivo. Sí, que me permita vivir. O sea, uno no necesita lujos, pero por lo menos vivir. Y cierto confort. Mire, pero yo he tenido casos de estudiantes que han estudiado comunicación porque a primera vista tienen el menor grado de dificultad y no los distancia tanto de lo que les gusta. Ajá. Yo tuve un estudiante que lo recuerdo con mucho, inclusive afecto, porque me repitió 6 veces la materia, ¿yo? Por Dios. Perseveró, me llamó la atención la perseverancia. Y él me dijo un día, es que profesora, yo no quiero estudiar yo lo que quiero es ser futbolista. Pero mi papá considera que eso no es una carrera. Y lo obligó a estudiar comunicación. Tuve otro. No debe ser muy bueno. Yo tuve otro. No debe ser muy bueno. Porque si hubiera sido muy bueno, ya habría estado en algún equipo, ¿eh? No te olvides que hoy los muchachos están en 13, 14 años en equipos de fútbol. Pero si no los dejan. Bueno, entonces el papá no conoce el mundo.
No, parece Porque que no. si el papá conociera el mundo, sabría que los futbolistas son los mejores pagos por lo menos, de uno de los deportes que más rige aquí. Yo sé que está primero el tenis, yo sé que está primero el basquetbol, yo sé que está primero el béisbol. Pero mira, estamos hablando de que Cristiano Ronaldo se gana 47 millones de euros. millones diarios. De pesos colombianos. 47.000 euros diarios. 47.000 Pero ¿cuántos? euros diarios. Échale pluma ahí, multiplica por 3.000, a ver cuánto te da eso. Diarios. Una barbaridad. Pero le pregunto cuántos Cristiano Ronaldo conoce. No, conozco a Cristiano, conozco a Messi, conozco a Vale, conozco a... Tú sabes. Hay uno... No, pero lo que quiero decirte, Vicky, es que también hay que hacer consciente a la gente. Porque ese muchacho de pronto quiere ser futbolista, pero de pronto el talento no le da para ser futbolista. Pero un futbolista... Y alguien se lo tiene que mostrar. Pero fíjese una cosa, un futbolista del montón, del equipo junior, ¿cuánto se gana al mes? No, pero es que un futbolista de Junior no es del montón. No. Pero no son Cristiano Ronaldo. No, pero aún así no es del montón. Usted no sabe, un futbolista del montón, que yo podría señalar equipos que no lo voy a hacer, se están ganando un sueldo mínimo. No vaya a creer usted que Que cualquiera llega a Junior. Sí, no, los de Junior son muy bien pagos. Esto lo dejo claro. Yo puedo tener diferencias de hinchada, de hinchada, pero los de Junior son muy bien pagos. Y en el fútbol colombiano hay muchos equipos que pagan bien. Vicky, yo lo que te quiero decir, Vicky, es que también, sin entrar en la discusión esa del fútbol, no, porque no es la que me interesa, lo que quiero plantearte es que algunas veces también la gente está montada en unos paquitos, en unos videos románticos que no corresponden con la vida. Que no son reales. Pero si yo le hago una pregunta de Dígame corazón, usted. porque yo sí creo que uno tiene que tener la opción de escoger lo que uno quiere. Eso sí es verdad. Si un sobrino suyo le dice que quiere ser cantante, ¿cómo se siente? Bueno, lo primero que hago es hacer una evaluación y darme cuenta objetivamente si realmente el tipo puede ser cantante. Porque si me va a salir cantando mediocremente, como veo una gran cantidad en el ambiente, yo soy el primero que trato de aconsejarlo y trato de influir en él con todas las técnicas que la vida me dé para que deje eso. Pero si yo veo que es una Maía, por ejemplo, con un chorro de voz como Maía, con una presencia escénica como la de Maía, con una actitud como la de Maía, yo la apoyo. Para devolverte enseguida la pelota facilita, ¿no? Te devuelvo la pelota facilita, ¿verdad? Sí. Yo la apoyo. Porque es que como uno no apoya a Maía, si Maía tiene que es su sobrina, que tiene una excelente voz, un chorro de voz, tiene una presencia escénica muy buena, tiene conexión con el público, que para mí son como las tres cosas básicas para poder uno triunfar en la música, entonces yo lo apoyo. Pero si Alberto Carlos Alberto, Pedro Esteban, Alex Alberto, Alberto José, Tiago Alberto, cantan como el tío, les voy a decir, olvídense de esa vaina. No, sí. Y alguien le tiene que hacer entender a ese pelado que por ese camino no. Porque es que uno se mete en paquitos, Vicky. No, es que yo quiero ser cantante. Uno consigue una cantidad de gente que no ha estudiado, que no ha salido adelante, que no ha hecho nada y está medio frustrada porque han sido mediocres artistas y quieren seguir siendo artistas. Sí. Eso ¿También hay o no? Sí, claro, muchos. Ahora, también hay gente talentosa que no ha podido sobresalir, pero yo sí pienso que la gente tiene que tener la opción de probar con lo que le gusta, con lo que le seduce, sin que haya atrás una sombra inductora. Yo le daría a un hijo la opción de, bueno, ¿te gusta la música? Prueba con la música. Porque ser músico tampoco es que yo llego, soplo y hago botellas. Que es normalmente lo que los pelados creen. Lo que la gente cree, lo que es la línea del menor esfuerzo. La gente cree que ser músico es levantarse y cantar. Sí, y no. Tiene por dentro unos peldaños que hay que subir. Leer un pentagrama, conocer las notas musicales, conocer los clásicos. Hacer promoción, levantarse temprano, aprender técnica. No comer lo que le gusta. Una cantidad de cosas. Vivir haciendo ejercicio físico para mantenerse, desarrollar la capacidad pulmonar, de la mano del conocimiento de la música y otras cosas más. Al regresar, te planteo que revisemos un poco algunos ítems que pueden ayudar a los jóvenes a pensar o a discernir su vocación. ¿Te parece? Me parece. Ya regreso.
sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. A mí me parece que el primer ítem para tener presente en esto de lo vocacional son las dotes. No, los dotes. ¿Se dice los o las? Estoy dudando. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La dote es cuando usted se le va a casar la No, hija. yo no me voy a casar, yo estoy hablando de eso. La hija se le va a casar y la tiene que aviar. O sea, todavía por mí tienen que dar dotes, no sabía, vive. Padre, y se debía acercar a la suya. Dale, dale. No, los dones, las capacidades, las cualidades, los talentos. Yo creo que eso es lo primero. Yo creo que naturalmente, yo diría que Dios, otro diría que la naturaleza, no entro a discusión, te da como una seña. Tú tienes una cipote voz, un cipote oído, una cipote conexión con la gente. Yo creo que ahí hay una seña de la naturaleza que tú puedes ser cantante. Miércoles, tú eres un matemático brillante a ti, tú eres capaz de encontrar ecuaciones rápidas, así, ahí hay como una seña. Entonces yo creo, Vicky, que lo primero es mirar cuáles son los talentos y qué seña me dan. ¿Te parece? Me parece, claro que sí. Segundo, yo miraría los deseos, los ideales, los sueños. Que eso pueden ser muchas veces aprendidos, ¿eh? Claro, la mamá quiere ser reina y hace que la hija sea reina porque ella no pudo. Claro, desde chiquita la ponía a modelar. Ahora hay unas peladitas que desde chiquitas las ponen a modelar, las visten como estricticeras, bien chiquiticas. Entonces no me extraña que esa peladita después quiera ser modelo. Sí, quiera vivir de eso. Entonces, yo revisaría los ideales, Vivis. Yo también. 3. A mí me gustaría revisar el contexto en el que estoy. En el contexto en el que estoy. Vicky, porque es que, o sea, vamos a suponer, Vicky, que yo quiero estudiar. Yo quiero hacer un análisis de las construcciones marcianas, de las rocas marcianas, del último lago descubierto en Marte. Miércoles, estoy exagerando, ¿no? Miércoles, ok, me encanta tu especialidad, me gusta lo que quieres estudiar, pero tu contexto ¿te permite eso? Familiar, social, laboral, ¿te permite eso? Es muy difícil. Hay excepciones. Porque usted quería ser periodista y a usted su contexto se lo permitía. Sí. ¿Cómo llegó usted al Nacional? Por casualidad, por los papás de Ernesto Macaulay. Los papás de Ernesto. Por Ernesto y Nancy. Necesitaban que hiciera una entrevista y no tenían. Y entonces Nancy y Ernesto pensaron en mí. Y me dijeron, tú no te atreves a hacer esto. Y tú que nunca has dicho. Y yo irresponsablemente en ese momento lo veo hoy. Dije, no, yo sí soy capaz. Yo me atrevo, que tú siempre estás atrevido. Y entonces fui y la hice. Y la hice y entonces en el periódico le llamó la atención la posibilidad de tener a alguien que manejara el área que en ese momento se llamaba de sociales, porque fue una entrevista a una señorita Atlántico. Pero date cuenta que el contexto te lo permite. Me lo permitió indudablemente. Ok, entonces es importante porque es que seguramente si hubiera estado en un contexto de otro tipo de personas, de otro tipo de seres, en otra ciudad, es muy probable que no. Sí, indudablemente, porque fíjese que en la misma época traté de ser locutora, mire la ironía, Hernán Castrillón era el que hacía los exámenes. Ya la ACL, la Asociación Colombiana de Locutores. Y había que hacer un para examen. Para tener la licencia. Para tener la licencia. Ajá, ¿y qué? Y a mí me dijo él, ¿usted para radio? Jamás. ¿De verdad? Sí. Pero, bueno, lo que pasa es que fue que cambió el paradigma de la radio. Sí, claro. Cambió, gracias Porque a Dios. antes el paradigma de la radio era una voz muy engolada, una voz muy... Y hoy en día lo que se prima es la capacidad de comunicación. Es la frescura, indudablemente. Y después de haber hecho una fila desde las 5 de la mañana en el frío de Bogotá hasta las 10:30 de la mañana, porque miren la cantidad de gente que quería ser locutora, ¿oyó? Le dan una lista de nombres rusos, en la mayor parte, y usted al 10º nombre ruso se quedó. Usted lo que le sonaba. Tchaikovsky,
Lo que le sonaban a uno, eso iban. Pero de ahí para adelante, me ahogué. Y él me dijo, usted jamás en la radio. ¿Te lo volviste a encontrar, no? Después de eso no. Para poderle decir, Se murió, mira, se ella. murió. Sí, era un buen ser humano. Pero... Sí, era un buen locutor también. Sí, claro, excelente. Oiga, Vives, entonces otro elemento te doy si quieres, la familia. O sea, te hablo del contexto en general y un cuarto podría ser el contexto familiar. Miércoles. Todos son fundamentales. Pero ¿sabe una reflexión que yo he venido haciendo por estos días? Porque le hemos bajado la calidad a los tecnólogos, porque todos queremos ser doctores, Sí. porque todos queremos pasar por la universidad. Sí. Pero la tecnología, la parte de 3 años que te permite ser técnico es un motor que necesita el país y que tiene campo de trabajo. De hecho, se dice que tenemos un déficit de tecnólogos. Correcto. Se dice que tenemos técnicos y profesionales, pero que el espacio de los tecnólogos nos hace falta. Exactamente, y yo creo que le hemos dado lo hemos mirado como de menos madre a los tecnólogos y fíjese usted que eso es una gran gruta de posibilidades. Ok, entonces tenemos dotes naturales, los ideales, los contextos sociales y los contextos familiares. Porque es muy importante lo que piensen los papás de uno también. Sí, indudablemente, porque uno no lo orienta al hijo por maldad. Cuando tú comenzaste en estos temas del periodismo, ¿ellos no se pusieron? No. No, mi mamá pensaba que yo estaba quemando tiempo. Mi mamá, ella pensó, vamos a dejarla que ella juegue eso un tiempo, vamos a dejarla que juegue eso un tiempo. Y creo que lo que hizo fue permitirme experimentar. Que es válido. Sí, muy. Yo creo que eso es una oportunidad que uno debe tener. Porque ¿qué hace uno de los 16 años tratando de ser ingeniero? Hay unos que son excelentes de arrancada, hay otros que se pasan la vida y nunca encontraron por dónde. De la decisión que tomaron muchas veces de la mano de los papás. Pero también me decía una psicóloga el otro día hablando sobre ese tema de orientación profesional, que se pensaba que eso era un proceso de un test o de un corto tiempo y que eso era un proceso bastante más largo, que se debía hacer por lo menos los 2 últimos años de colegio. Pero, y hay un quinto elemento que es un poco proyectarme en el escenario de realización de esa profesión. Que se pueden hacer 2 cosas. 1, visualizar cómo sería ese escenario. Y 2, ir a participar de procesos de eso. Por ejemplo, yo no podría ser médico, por ejemplo. Y yo tampoco. Estar metido, a mí un enfermo me produce uno de los estados de angustia, de depresión más fuertes que tengo en mi vida. O sea, yo soy sensible frente a eso y salgo golpeado. Es decir, cuando yo voy a visitar a un enfermo, salgo golpeado. Algunas veces hasta demoro en recuperarme. O sea, si tú me dices a mí, Alberto, yo metido en ese ambiente, no sería capaz. No sería capaz. Sí, yo tampoco. Yo veo la sangre y a mí la sangre me va debilitando. Ok, voy a hacer el corte y al regresar hablamos más. Y concluimos este tema de la orientación vocacional. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Vives, ¿y cómo hace uno para luego recambiar? ¿Es posible? Siempre es posible. Yo pienso que cuando uno se siente en esto no es lo mío, esto no es lo que me gusta. También he tenido jóvenes que han pasado por 3 y 4 carreras, perdiendo semestres, pasándolos en 3. Y sin embargo llega un momento que dicen, no, esto no es lo que yo quiero. Y tienen la bendición de tener una posibilidad económica que se los permite, porque eso es importante ahí. Y pueden empezar otra carrera y en esa carrera le pegan al perro por la boca, como dice el dicho. Y ahí sí se organizan, la disfrutan y uno los ve gomosos por la carrera. ¿Siempre periodista, Vicky, o hiciste de todo? Hice de todo, padre.
Y Pero siempre con una conexión con el periodismo. siempre volví al periodismo. Es decir, yo hasta cajera de banco fui. Vendí lavadoras. En ninguna de esas me brillé. Fui gerente de una corporación de ahorro y vivienda. No, eso no era para mí. Y finalmente después me tropecé con la televisión y la televisión también es una pasión para mí. Pero el periodismo sigue dentro de mí. Ok. Vivi, gracias por venir y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ti, padre. Todo lo bueno. Gracias a ustedes, ¿eh? Tú sabes. Como todos los días, un tema para reflexionar. Y como todos los días, apertura en tu corazón para que podamos hoy aprender algo sin mayores pretensiones, en la sencillez de una conversación, en la sencillez de un diálogo. Está conmigo Vicky Vives Garciarneros. Vivi, Padre, qué gusto verte. lo mismo te Tenía digo. rato no te veía, Vives. Mucho, mucho. Hace unas horas, pues. Sí. Vives, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que quiero trabajarlo contigo, primero por tu ejercicio docente constante en la Universidad del Norte, pero además por tu cercanía en el trabajo con muchos jóvenes en el Minuto de Dios donde estás. Hoy me encuentro con que sigue siendo un problema muy serio el tema de definir qué estudiar, el tema de definir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Me encuentro con que en las aulas de clases de las universidades, en los primeros semestres, Y después entonces estudia lo que quieras. Si usted lo mira desde el lado del papá es un criterio sano, pero hay que ver si para el pelado. mira que yo estoy mirando estadísticas y se dice que el 70% de los estudiantes que en el país van a la universidad o están en la universidad lo hacen sin una adecuada orientación vocacional. Eh, Porque en el fondo el tema es de vocación. La única manera que a ti no te aburra lo que hagas es que te guste hacerlo. Indudablemente. Entonces, el tema es de vocación. Pero ¿sabe uno a los 16 años cuál es su vocación? Es mi pregunta más frecuente por estos días. En algunos casos debiera saberlo, en otros es muy difícil. Yo pienso que a los 16... Usted a los 16 años sabía que quería ser periodista. No me diga que no. Sí, padre, pero era otra generación. Era otra generación. Era Usted otra- a los 16 años, de hecho creo que ya estaba escribiendo alguna cosa. Sí, ya había empezado a incursionar en el Nacional. Hoy No sí. explícitas, por lo menos implícitamente. Y bueno, sigue siendo hoy un paradigma aplicado, porque es que tienes que estudiar. Uno se hace mayor y entiende el criterio del padre de uno que le decía, es que tienes que hacer algo que valga la pena, que produzca dinero. Y si en la casa de uno ha faltado el dinero, con más razón, esa teoría se impone. Entonces el pelado muchas veces sale muy joven, entran hoy día al colegio de niños de 1 año, 2 años, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, el niño entra al colegio desde chiquitico, cursa la primaria y el bachillerato muy niño, sale a enfrentarse al mundo de la academia sin tener las herramientas para saber si lo que quiere es estudiar derecho o comunicación o administración. Yo tengo un papá cerca que le dijo al hijo, estudia administración, que eso te sirve para todo. Tú sabes.
Como todos los días, un saludo especial para ti. Como todos los días, un buen deseo. Como todos los días, gracias por estar ahí. Como todos los días, un invitado. Hay muchos muchachos, a veces desencantados, a veces medio frustrados, a veces confundidos, porque la decisión inicial no ha sido la correcta. Es decir, ellos, aunque tomaron la decisión de estudiar comunicación, definitivamente no es para lo que están hechos y no es. ¿Te has encontrado ese problema? Sí, padre, muchas veces, mire, es que educamos con los paradigmas con que fuimos educados. Correcto. Y desconocemos los cambios que ha tenido el mundo en el momento actual. En el actual de cuando usted fue joven, en el actual de cuando yo fui joven, en el actual de hoy. Y los padres le aplican de una manera inconsciente a los hijos el criterio de tienes que estudiar una carrera que te dé dinero. Tienes que ser lo que yo soy. De alguna manera... Hoy todavía sigue existiendo esa presión. Sí, padre. Si no